¿Listos para escuchar la palabra de Dios, hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia. Al final alabaremos al Señor, pero mientras tanto vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 17, del 22 al 23. El título que le puse a esta reflexión es Al Dios no conocido. ¿Cómo ser un cristiano radical? Al Dios no conocido. Y vamos a leer entonces desde el versículo 17, 22 y 23 solamente. Capítulo 17 de Hechos, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vamos a situarnos geográficamente en dónde se encontraba el apóstol Pablo. Estaba en Atenas, Grecia, la cuna de la filosofía, la cuna de los intelectuales. Sócrates, Platón, Aristóteles, los más grandes filósofos, los más grandes pensadores, los más grandes poetas. Era la moda de aquel tiempo adorar a dioses venidos de donde sea, siempre y cuando fueran nuevos. Ahí nació el ecumenismo. Y antes de adentrarnos en el tema, le voy a contar por qué surgió. El ecumenismo siempre trata de unir a las religiones. No importa qué religión tengas, el ecumenismo nos va a tratar de unir. Cuando nosotros entendemos que no es bueno para nosotros, sabemos que cuando vamos a la palabra de Dios nos dice quién es el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra de Dios también nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12, ahí está. Y muchos dicen, es que todas las religiones llevan a Dios. Y eso es una mentira, eso no es cierto. No todas las religiones llegan a Dios. Quizá usted diga, no, pero yo me refiero a un ser supremo, a algo más grande, no sé, algo, incluso hasta le llaman creador. Pero al Dios que nosotros conocemos es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Su nombre en hebreo, Jehová, de hecho no se puede ni pronunciar. Pero bueno, en esta parte de Hechos estaba Pablo entonces en Atenas. Su espíritu dice en el versículo 16, fíjese bien. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estamos leyendo el Hechos 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía, esto quiere decir, le dolía en el alma. Eso es enardecer, dolerse el alma. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Pues viajando. Su misión era hablar del evangelio. Había pasado ya por Tesalónica y por Berea. Y caminando llegó a Atenas. En ese caminar que tenía el apóstol de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso quiere decir evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando llegó a Atenas, lo estaba esperando Silas y Timoteo. Y mientras esperaba, comenzó a observar. Y dice que se enardeció, le dio rabia, le enojó la idolatría de aquel lugar. Y como le decía, hay muchas personas que va a encontrar usted que dicen creer en Dios. Sí, yo creo en una fuerza superior, yo creo en un karma, es algo muy grande. Es algo que trasciende en el universo, es el cosmos,
es la fuerza, etcétera, etcétera. Y tienen muchos adjetivos para decir en quién creen, pero no tienen bien definido qué es. Entonces esto se vuelve misticismo, se vuelven místicos, y al volverse místicos se creen espirituales. Sí, hay personas que se creen espirituales porque ya creen en algo, quizá no esté bien definido, pero se creen espirituales, se creen gente de paz, gente de bien. Hasta ahora no estamos diciendo que esté mal, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué es misticismo. Dice el diccionario: estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. Corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios por diversos medios. ¿Cuáles son estos medios? Ascetismo, por devoción, por amor, por contemplación, por posición, etcétera, posición física. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Por ejemplo, el ascetismo budista, el ascetismo hindú, el ascetismo Krishna, por ejemplo. Y otros le van a decir que, pues, creen en un dios, y su dios puede ser Buda, o Mahoma, o Krishna, y creen y veneran todo lo que se llame deidad en el mundo. ¿Qué encierra todo esto? Pues la yoga, la meditación trascendental, la dianética, el hinduismo, el taoísmo, la cienciología, el gnosticismo, el estoicismo, la masonería, los rosacruces, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, catolicismo, el satanismo, etc. Y muchas personas tienen una mezcla de creencias, y a todas las creencias les abren los brazos. Pero pues la idolatría prevalecía en este lugar, en Atenas. Y en tiempos antiguos los chinos y otros asiáticos adoraban a un solo dios. Por ejemplo, los chinos a Shang-Ti. Si usted ve la historia, ahí le va a decir. Y para ellos era el rey del cielo. Eso fue 1500 años antes de Confucio. Y Confucio fue en el año 571 a 479, más o menos, antes de Cristo. De 479 a 551 antes de Cristo. Y Buda, del 483 al 563 antes de Cristo. Antes de esto, antes de que Buda naciera incluso. Entonces, siglos antes de que el budismo llegara a China, las personas eran monoteístas, o sea, un solo Dios. A través de los siglos se añadieron espíritus y fueron adorados. Pero aún entonces, Shang-Ti, así le llamaban los chinos, siguió siendo el dios supremo de la antigua cultura china. Pero poco a poco los pueblos asiáticos se olvidaron de este tal Shang-Ti, el rey del cielo, así le llamaban, y empezaron a adorar a otros dioses, y se volvieron politeístas, y aún a los espíritus de sus antepasados. Entonces también se volvieron hacia el budismo y hacia otras religiones. Eso es nada más pues un preámbulo para que usted todos, usted y yo, nos situemos geográficamente e históricamente dónde estaba Pablo parado en Atenas. Y dice el versículo 17, sigamos ahí, capítulo Hechos 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Quiénes eran los epicúreos? Era un grupo de filósofos y pensadores que concebían la existencia desde un punto de vista materialista. La acción como hedonista y el conocimiento de manera sensualista. Es decir, todo tenía que ver, a su parecer, con el placer. Esto es lo que pensaban ellos. ¿Quiénes eran los estoicos? Porque aquí hablan de epicúreos y estoicos. Los estoicos, entonces, su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que turbaban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Todas estas filosofías estaban alrededor de Pablo y los discípulos que estaban predicando el Evangelio. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, y lo ponen ahí en mayúsculas, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Así que, hermano, amigo que nos estás escuchando por primera vez, estamos hablando algo bíblico, estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. Bajo este contexto, debemos estar seguros en quién creemos. Usted debe estar seguro en quién cree. Yo debo estar seguro en quién creo. Y lo repito, es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy. Mire lo que dice Salmos 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ese es el gran Dios de Israel, el creador del universo, Jehová de los ejércitos. Y ojalá que alguien esté apuntando ahí las citas mientras les estoy diciendo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay algo en lo profundo de nuestro ser que reconoce que hay algo más allá de esta vida y alguien más allá de este mundo. Intelectualmente podemos negar este conocimiento, pero la presencia de Dios en nosotros y a nuestro alrededor todavía está ahí, hermano. A pesar de esto, la Biblia nos advierte que algunos seguirán negando la existencia de Dios. Ahí en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dicen los que no creen en Dios, que son ateos. A lo largo de la historia, la mayoría de las personas, en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todos los continentes, creen en la existencia de algún tipo de Dios. Y debe de haber algo o alguien que cause esta creencia. Y Pablo vio muchos santuarios, vio que eran más de 30,000 dioses que tenían. Imagínense cuántos, tantas y tantas religiones, tantas creencias. Y les decía, el ecumenismo es un movimiento que trata de reunir a todas las religiones. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿el ecumenismo es bíblico? ¿Es saludable? ¿Es recomendable? El ecumenismo quiere procurar la unidad. Eso es lo que quiere el ecumenismo hacer, procurar la unidad. No importando la religión, pero para nosotros los cristianos no hay nada común que nos una. Y es diferente de comunidad.
Si hay algo común que nos une, cosas que tenemos en común, eso se llama comunidad, es diferente. Una comunidad en la que nosotros vamos a la iglesia, tenemos algo en común, el creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como el único Dios verdadero, expuesto como una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el mismo Dios, 3 en 1. Así que eso es lo que nos une a usted y a mí como comunidad. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario derramando su sangre, tenemos esa comunión. Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que dio su vida por usted y por mí allí en la cruz del Calvario. Nadie más en este universo. Él es el único al que debemos adorar y alabar. Al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. De este Dios te estoy predicando en este día. Así que este tipo de ecumenismo, al final de cuentas, lo que logra es una unidad artificial. No es una unidad orgánica, porque hay cosas que no tenemos en común. Hay doctrinas cardinales que tenemos en común y otras que no lo son. Y tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. ¿Cuáles son las doctrinas cardinales? Lo que pensamos acerca de Dios, en qué creemos, en quién creemos, lo que pensamos acerca de la condición humana, de la salvación. ¿Quién es mi autoridad? Es la Biblia, ese referente único y objetivo para guiar nuestra vida. Porque quien no se basa en algo, quien no está bajo sujeción, no puede entonces creer en algo superior. Pues son cosas vitales que debemos creer y también son cosas importantes para probar que es imposible el ecumenismo global, que quieren poner todas las religiones en una misma plataforma, como si todas fueran iguales o todas tuvieran el mismo valor o todas fueran verdaderas. No se puede, porque no todas tienen el mismo concepto de Dios, del pecado, de la salvación y de la autoridad. Le recomiendo que escuche la predicación de ayer domingo de Arturo Dávila, que se extendió en este tema precisamente. Se la recomiendo, escúchela. Y entonces, para nosotros los cristianos, ¿quién es nuestra autoridad? La Biblia es nuestra autoridad. Pero si piensas en un ecumenismo global, pues ya no puedes usar las escrituras, porque para los demás no van a aceptar la Biblia como autoridad. Y hay un punto en que las iglesias históricas podemos tener cosas en común. Pero ¿qué podemos tener en común los cristianos con los budistas? Pues le voy a decir algo, ni siquiera Buda creía en Dios. Era ateo. O sea, Buda no creía ni siquiera en la existencia de Dios. O entre el cristianismo, que creo en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con el Islam. Si ellos creen en un Dios único, donde ya el Hijo y el Espíritu Santo no tienen lugar, por ejemplo. Entonces no puede ser que tengamos la verdad, todos. O sea, todos dicen tener la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, comprobamos quién es la verdad. Yo soy la verdad y la vida, dice Jesús. Él era la verdad, en persona. Él vino a morir en la cruz, pero vino a este mundo como Dios. Era humano, pero a la misma vez era Dios. Y no todos pueden decir tenemos la verdad. ¿Con qué podemos nosotros comprobar? Precisamente con la palabra de Dios. Ahora, piense usted, ponga atención. Todas las religiones tienen un libro inspirado como fuente de autoridad. ¿De dónde se guían? ¿Cuál es la guía que tienen? Y solo hay 3 religiones mayoritarias que creen en un solo Dios. Es monoteísmo, porque si tomas el hinduismo, ellos creen en miles de dioses. Pasó lo mismo con los griegos, Zeus, Apolos, muchos dioses en los que ellos creían, incluso creían en los dioses de la mitología griega, y que conste que eran mitos, leyendas, pero aún así creían.
Así que solamente estas tres religiones dicen tener una fuente inspirada de autoridad. ¿Qué religiones son? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El judaísmo tiene lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, y nosotros creemos fielmente que fue inspirado por Dios, pero ellos no creen en el Nuevo Testamento. Luego está el cristianismo, que acepta el Antiguo y el Nuevo Testamento como fuente inspirada de autoridad, que es la palabra de Dios. Afirmamos los cristianos que tenemos un Dios que subsiste en tres personas, ya lo mencionamos. Es el misterio de la Trinidad, pero es un libro inspirado por el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y la tercera es el Corán, que es el libro autoritativo del Islam. Ahora, en el Corán pues pasa algo interesante. A diferencia de la Biblia, el Corán lo escribió una sola persona, que fue el profeta Mahoma, y lo llaman el profeta de Dios, el profeta de Alá. Y es interesante notar que señala a la Biblia como un libro inspirado. Pero para el Islam, los cristianos tergiversaron la Biblia, según el Islam, o dicen que la corrompieron para hacer de Jesucristo Dios en todos los seres. Estas tres únicas religiones entonces mundiales que tienen un libro como fuente de inspiración, de una u otra forma señalan a la Biblia como un libro inspirado. Ahora, si lees el Corán, pues hay mucha información de Mahoma, y Mahoma incluye en el Corán información que sacó de la Biblia y le cambió cosas. Por ejemplo, el hijo de la promesa en el Corán no es Isaac, sino Ismael. Y acepta que nació de María, acepta que Jesús fue un gran profeta, pero no acepta que es Dios. El hecho importante aquí, hermanos, es que todo tiene que ver con la eternidad. Y creemos en Jesús como el único camino a la salvación. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que ver con la salvación eterna de las almas, de las personas. Es algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Vamos al plano religioso. ¿Existe Dios? ¿Sí o no? Si un ateo dice no existe y un creyente dice yo sí creo que existe, ahí no puede haber unidad en la verdad. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que ese Dios se ha revelado en un libro autoritativo llamado la Biblia como autoridad para nuestra vida? Si tú dices que no y yo digo que sí, pues ya tenemos una diferencia que es irreconciliable, hermanos. Porque tú vas a conseguir a Dios conforme a lo que tú piensas o lo que te han enseñado, y yo voy a derivar mi entendimiento de Dios, de ese libro que yo entiendo que es una autoridad absoluta. Mire lo que dice el versículo 24. Estamos en Hechos 17. Vamos al 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No creemos en algo que es de algún material, de yeso o de oro o de barro, y lo adoramos. Creemos en un Dios. Dice que Dios, la Biblia, que Dios es espíritu y es verdad. Lo sentimos. El ejemplo que más común para que usted, amigo que nos está escuchando, nuevo creyente, es como el viento. Dios es como el viento. Usted no lo ve, pero lo siente. Y es el Espíritu Santo que hace ese trabajo en nosotros. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Fíjese, Él es el Dios, creador del universo. Versículo 28. Dice, no has sabido, no has oído. Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el profeta Isaías, ahí en el capítulo 55, versículo 15, dice: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, esto es, a tientas, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, o sea, de él somos descendientes. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Más claro ni el agua. Pablo les estaba enseñando lo que es conocer a Dios y adorarlo. ¿Recuerdan entonces estas mitologías griegas? Zeus, Poseidón, Afrodita, Apolos, Atenea, etc. Vamos a ver una parte que nos habla en Romanos 1, 20, 28, la culpabilidad del hombre. Vamos a ver esa parte. Romanos 1, del 20 al 28, dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estamos leyendo Romanos 1 y versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo esto es palabra de Dios. Mateo 8:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La cita otra vez, Mateo 8:30, eso es lo que leí, del 30 al 34. Y estuve leyendo también Romanos 1, del 20 al 28. Así que, ¿quién es nuestro Dios? ¿En quién has creído? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay nadie por el cual nosotros podemos ser salvos. Nadie, nadie, quien usted me nombre, nadie. El único que dio su vida en la cruz fue Jesucristo. Le voy a leer una ilustración. Ojalá entienda esto. Es una ilustración que quizá usted ya conozca, pero a mí me gustó mucho usarla en este día. Había un hombre millonario y su hijo, y tenían mucha pasión por el arte. Poseían en su colección desde pinturas de Picasso hasta Van Gogh. Disfrutaban sentándose y admirando estas obras, pero las circunstancias hicieron que el hijo fuera a la guerra y muriera en batalla mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su hijo, porque fue a la guerra y mientras él estaba en la batalla, rescató a otro soldado y mientras lo rescató, pues fue muerto. Entonces el padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, antes de Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme, cuando de pronto una bala atravesó su pecho, muriendo instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte, y extendiendo sus manos le entregó el paquete que llevaba. Yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había captado y plasmado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan conmovido por el realismo de la expresión de los ojos de la pintura que los suyos se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh, no, señor, yo nunca podría cobrarle, le dijo el soldado. Con todo lo que su hijo hizo por mí, acéptelo como un regalo. Así que el padre lo aceptó y lo colgó sobre la pared. Y cada vez que los visitantes llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo, antes que a toda su famosa colección. Al cabo de pocos años, el hombre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Muchas personas importantes acudieron con grandes expectativas. Allí sobre la plataforma estaba el retrato del hijo presidiendo la subasta. Y el subastador golpeó su martillo para dar inicio y dijo: empezaremos los remates con este retrato. Este es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz dijo: queremos ver las pinturas famosas. Olvídese de esa. Sin embargo, el subastador insistió: ¿quién ofrece por esta pintura? ¿Alguien ofrece $100, $200? Alguien gritó alterado: no venimos por esa pintura, venimos por los Van Gogh, los Rembrandts, los cuadros de Picasso. Vamos a ver las ofertas de verdad. Pero aún así el subastador continuó con su labor. El hijo, ¿quién se lleva al hijo? Finalmente, una voz se oyó desde el fondo de la sala. Dijo: yo doy $10 por la pintura. Era el viejo jardinero de la familia, que ofrecía lo único que podía ofrecer. Dijeron: tenemos 10, ¿quién da 220? ¿Quién da más?, gritó el subastador. Y la multitud estaba inquieta, no querían la pintura del hijo, querían que ya les presentaran las pinturas valiosas que tenían. El subastador golpeó por fin el martillo a la una, a las 2, y dijo: vendida por $10. Dice: ahora ya podemos empezar con la colección, gritó uno. Qué bueno, porque ya estaba desesperado. Pero el subastador soltó su martillo otra vez y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su final. ¿Pero qué pasa con las otras pinturas?, empezaron a gritar, a preguntar. Lo siento, me llamaron para conducir esta subasta y estaba estipulado en el testamento del dueño, y yo no tenía permitido revelar esto hasta este momento, que solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas.
el hombre que compró la pintura de El Hijo se quedó con todo. Si tú tomas la decisión de quedarte con Jesús, tendrás todas las bendiciones de Dios, porque el que cree en el Hijo cree en Dios y cree en todo. Y yo te voy a dar, para terminar, cinco claves para ser un cristiano radical. El título de esta reflexión es Al Dios no conocido, aquel que Pablo llegó a predicar y vio un lugar en el cual tenían al Dios no conocido, quizá por la ignorancia que muchos tuvimos en algún tiempo. Tú estás creyendo en algo o en alguien, o la historia, la cultura, quizá la heredad religiosa, incluso de tus padres, te han hecho entender que adoras a alguien o a algo, pero no has conocido al único que dio la vida por ti, que es Jesucristo. Y en esta noche yo te invito a que lo conozcas, a que lo sigas. Y precisamente la primera clave para que tú puedas ser un cristiano radical es síguelo. Mateo 8 dice, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Así que él le dijo, sígueme, sígueme. Le seguía mucha gente además. Y solo hay un camino. Algunos piensan que hay muchos caminos más. A lo mejor tú dices, yo tengo el mío. Otro sigue a Buda, otro a Mahoma, en fin, ya lo dijimos. Pero toma la decisión hoy de seguir a Jesús. Él es el único camino. Mateo 7, del 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En la clave número 2 para poder ser un cristiano radical es adora a Jesús, adora a Jesucristo. Solo Él es el único digno y solo Él merece nuestra adoración. Adorar es doblar nuestras rodillas, es inclinarnos a Dios. Así que seguramente cuando este leproso se acercó, la demás gente se alejó porque no quería contagiarse, pero a él no le importó. Siguió viendo al maestro y lo adoró. Necesitamos tiempo para adorarle, más en esta pandemia. Tenemos el tiempo ahora. A veces ponemos muchas excusas, pero hoy es el día en que Dios nos está permitiendo a través de este regalo de amor que tú y yo nos acerquemos más a Dios, que le sigamos, que nos inclinemos a Él y que veamos todo lo que está haciendo por nosotros. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mateo 8, 3 y 4 nos dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces fue y le dijo, no le digas a nadie, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este leproso adoró a Jesús, recibió el milagro, recibió la bendición y adoró a Jesús. Hoy estoy seguro que ha recibido bendición. Nos toca a nosotros adorar a Jesús. Así que, aparte de seguirlo, adóralo. Y la clave número 3 son cuatro letras muy sencillas. La letra O, la letra B, la letra D y la letra C. Obedece. Primero de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Necesitamos entonces obedecer, prestar atención. Hoy usted está prestando atención a lo que estamos diciendo, qué bueno. Jesús es el único camino que lleva a la vida eterna. Y de eso estamos hablando, de la salvación del alma, que viene después de morir. Usted sabe dónde va a ir después de morir. Así que tenemos esa seguridad en Cristo Jesús, que Él nos ha ido a preparar mansión. Él nos ha ido a preparar morada celestial. Eso dice en su palabra. El punto número 4 para ser un cristiano es tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús. Mateo 8 del 5 al 10 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús halló mucha fe en este centurión. Y este centurión dijo: no soy digno de que entres a mi techo. Solo di la palabra. Hoy tú y yo debemos de tener esa fe. Señor, solamente di la palabra y sanaré. Señor, solamente di la palabra y estaré resguardado. Ningún virus, nada me va a poder hacer que tenga miedo. Solamente di la palabra, Señor, y yo estaré bajo tu cuidado. Esa es la manera de tener fe. En su palabra. Confía en su palabra y no vas a necesitar otra evidencia para poder creer. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Eso es lo que es tener fe. Cuando tú ayudas, cuando tú das, eso se regresa. Y déjame decirte algo importante: Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Todo lo que tú haces para sus hijos, Dios te lo retribuye. Primera epístola, primera carta de Pedro: asimismo vosotras, dicen 1 Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Solo hagan la verdad, hacer la voluntad de Dios. Si hay alguien enfermo, ¿qué nos dice ahí Santiago en el capítulo 5? Llámenlos a los ancianos y orarán por él. Lo ungirán con aceite y el enfermo sanará y perdonará sus pecados, y la oración de fe sanará al enfermo. Eso es lo que ha llegado a las oraciones al trono de gracia de Dios. Las oraciones que usted y yo hacemos por los enfermos llegan ante el trono celestial. Esto que ha pasado, este fenómeno que usted se ha enterado en las noticias, por ejemplo, en Acapulco, que los peces se salieron del mar y alimentó a toda una población. ¿Usted cree que fue así nada más porque sí? Seguramente hubo alguien que estuvo orando, un grupo de personas que quizá no tenían nada y eran creyentes, estaban creyendo en ese Dios todopoderoso y clamaron a Dios y le dijeron: Señor, haz un milagro. Ni usted ni yo sabemos, pero todas esas personas que oraron, seguramente ellos sí saben por qué llegó ese milagro. En todo este tiempo de pandemia, peces y miles de peces salieron a la playa y ahí se quedaron varados, y la gente llegó con camionetas y llenó sus camionetas. Hay muchos videos de eso, y les dieron a toda la población de comer. Dios no nos deja sin comer.
Dios tiene misericordia, pero necesitamos fe. Todo es posible. Fe mueve la mano de Dios y tenemos fe en su palabra viva. Todo es posible si podemos creer, dice ese canto. Y el quinto, estoy terminando ya, y el quinto, la quinta clave para ser un cristiano radical, para que usted esté bajo la autoridad de Dios, es que usted le sirva. ¿Cómo es servirlo? Dice Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, dice, y le servía. La mejor inversión de tu vida en tiempo, dinero y esfuerzo es servirle a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo servirlo? Pues hay muchas maneras. Yo te puedo decir muchas. Pero hay dos lugares donde le servimos a Dios. Y uno es en la iglesia, en el templo, y otro pues fuera de ella. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es muestra de la enseñanza que Dios nos quiere dar. Usted y yo no sabemos si Dios está usando un nuevo método para que salgamos de las cuatro paredes. Qué bueno que pasó esto, para que entendiéramos o entendamos todos lo que Dios quiere hacer, que prediquemos el Evangelio. Usted tiene la oportunidad de hablarle de alguien de Jesucristo. Usted tiene la oportunidad de compartirles la palabra. Todo esto nos ha servido entonces también para servir fuera de las cuatro paredes que es el templo. Qué bueno que vamos de nuevo a regresar. Qué bueno que podemos tener esa libertad de regresar ya pronto. Pero no solamente nos quedamos ahí. Qué bueno es ir a recibir la palabra de Dios, alabar juntos a Dios y lo que se cumple en el Salmo 133, ¿verdad? Pero no solamente es eso, sino tenemos que salir a las calles, tenemos que hablarle a cada uno de nuestros prójimos. Y cuando usted sirve al Señor es también dando. En estos tiempos en los que hay personas que no tienen nada que comer, mire cómo duele ver a familias centroamericanas que están aquí afuera del Estadio Azteca, hay varias, y están pidiendo comida. Servir a Dios es también poder dar algo, un poquito de lo mucho que Dios nos da. Cuando servimos a Jesús, cuando nosotros les predicamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, eso es servir a Dios. Y bueno, pues por último, quiero nada más orar por usted. Quiero decirle que hay un Dios que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por usted y por mí, amigo que nos escuchas. Amigo que por primera vez estás escuchando este mensaje, o quizá ya has oído al Dios no conocido, quizá no has conocido a ese Dios todopoderoso en espíritu y en verdad. Quizá no lo has invitado a tu corazón para que entre, para que tome lugar en tu corazón. Voy a orar contigo y repite esta oración que yo voy a hacer. Y si tú la repites de todo tu corazón, el Señor Jesucristo va a entrar a tu vida, va a entrar a tu corazón y te va a transformar. Estamos hablando de ese Jesús que resucitó al tercer día, que no se quedó en la cruz muerto, sino resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias porque, Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Gracias por darnos esa vida eterna a través de Jesús. Esa sangre preciosa, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, y nos hace libres, Señor. Dice tu palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres, Señor bendito, y creemos en un Dios todopoderoso. Ya no creemos, Señor, ni tenemos, Padre Celestial, no estamos bajo la ley. Nadie podría cumplir los 613 mandamientos que los judíos tienen al pie de la letra. Nadie los puede cumplir, Señor.
Pero Jesús vino, Señor, a hacer cumplir, Señor, la ley. Pero esa sangre preciosa, Señor, nos dice a nosotros que somos libres, Padre Celestial, no para pecar, sino para tener esa gracia que excede a todo conocimiento, Señor. Esa gracia que nos llena, Padre, que nos inunda, Padre. Y por esa gracia es que podemos levantar nuestras manos. Por esa gracia es que hemos dejado, Señor, toda religiosidad. Oh, Padre Celestial, gracias porque te podemos conocer. Amigo que nos estás oyendo, haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón en esta hora. Entra a mi vida, entra a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, Señor, y hazme un hombre nuevo, una mujer nueva, Padre Celestial. Perdona todos mis pecados, entra a mi corazón. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario por mí y por todos nosotros. Gracias en esta hora. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo y que Dios sea con usted siempre. Dios le bendiga.